Pues buenos días. Si os parece, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del mes de julio. Y el primer punto que tenemos es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que queráis que se haga constar? Nada, ¿la aprobamos? Por unanimidad se aprueba. El siguiente punto del orden del día es la modificación de crédito 22-2025 mediante transferencia de crédito financiado con bajas de créditos de otras aplicaciones. Como bien sabéis, y dijimos en la comisión, un conjunto de modificaciones que vienen a completar otras partidas que el crédito puede ser un poco deficiente, y si queréis, pues Juanjo hace una cuestión de orden. Bueno, está el micro, se supone, intentaré hablar un poquillo más fuerte. Pues tiene la palabra Juanjo para dar una breve explicación. Sí, pues buenos días, muchas gracias, alcalde. Pues, como bien ha dicho el alcalde, traemos a pleno una modificación presupuestaria que sí que, aunque lo voy a explicar brevemente, es de 65.000 euros, pero quiero que conste que se debate en bloque, en el sentido de que hay unas modificaciones de crédito que son internas por el área de gasto en el que se realizan, y otras que pasan por pleno, que son las que traemos, y por eso lo avisamos en comisiones. Me gustaría comentar que partimos de un presupuesto aprobado en junio, que entra en vigor en junio, con una partida de 900.000 euros en limpieza, y que el contrato adjudicado, que también entra a partir de junio, es de 812.000 euros. 812.000 euros, y por lo tanto, pues remanente, eso que sobra y todo lo que no se ha gastado en esos meses, desde enero a junio, es lo que hace que tengamos este dinero y que podamos traerlo a pleno para modificación de crédito. Se reparten 320.000 euros, repito, voy a decir en bloque todos los proyectos que se llevan a modificación de crédito. Tenemos unos gastos para medio ambiente y obras de 50.000 euros. Tenemos el embellecimiento de la rotonda del Cazador. Como bien sabéis, la Diputación está acometiendo todas las obras de esa rotonda, pero queda la parte de embellecimiento, y por supuesto pues tenemos que acometerla con 50.000 euros. La carretera a Tarfe, la zona del tanatorio, como bien sabéis, tiene una zona de arena, de tierra. Vamos a acometer un arbolado, vamos a poner árboles y ese adaptación, acerado de la zona con zonas de sombra, un acerado y el acondicionamiento del solar de la calle Ramón y Cajal, para que lo entendamos, aquí al lado de la cafetería Carol. Como bien, pues hay una zona de aparcamiento, hay que ampliar la acera para que tenga más espacio para los coches, y eso le dedicamos 20.000 euros. Una partida para parques infantiles y para jardines de 70.000 euros. Y la limpieza del barranco de Villas Blancas con 50.000 euros. Y los tres proyectos que vienen a pleno es el arreglo de la pista número 6 del polideportivo con 35.000 euros, la protección de las columnas de la pista 3 de la cubierta que tenemos con los PIDE, que con 15.000 euros, y las pantallas LED anunciadoras de un tablón de anuncios que vamos a colocar tanto en la Casa de la Cultura de Albolote como en la Casa de la Cultura del Chaparral. Sí que me gustaría reseñar, por supuesto, dos cosas más que se están llevando a cabo, unas modificaciones de crédito también paralelas, independientemente de estos 320.000 euros, que creo que también son importantes, como son los arreglos de los semáforos, con un contrato que se va a realizar también de aquí a final de año, porque estos proyectos que estamos hablando son para realizarlos antes de final de año. El arreglo de semáforos con 15.000 euros, el refuerzo de la línea 111L, que también se incluye 9.500 euros, que es lo que hace falta para el refuerzo, que ahora en un punto más adelante también se debatirá. Y la partida, yo creo que es muy importante para todos los alboloteños, que es una demanda histórica, que son esos 240.000 euros para el centro ocupacional, para la ampliación del centro ocupacional que tenemos aprobado por los POI y de la Diputación de Granada, y que también se van a llevar a cabo, que ya se ha creado esa partida, y por lo tanto esa modificación de crédito también se ha realizado. Por mi parte, agradecer al área de intervención la celeridad, sobre todo porque estamos en el ecuador del año, aunque el presupuesto, como digo, se ha aprobado tarde para nuestro gusto y como era de desear, pero sí que hemos podido rentabilizar, ver las partidas, como digo, localizar esas partidas que no se van a gastar de aquí a final de año, y no por nada, sino porque la adjudicación del contrato se ha realizado también a partir de junio, y al final, pues bueno, como digo, una distribución y una buena gestión del presupuesto no utilizado, y sobre todo para
que redunde en el bienestar de nuestros vecinos y en el bienestar de los alboroteños. Así que nada más, muchas gracias. Gracias, Juanjo. ¿Alguna intervención más? Sí, cuando queráis. Buenos días. En primer lugar, decir que, bueno, que desde nuestra agrupación valoramos positivamente estas modificaciones de decreto, tanto las que se van a someter aquí a aprobación en pleno como las que ha comentado el concejal. Y bueno, solamente decir que dentro de estas sí se ha contemplado una demanda que había por parte de los vecinos, que era la limpieza del barranco de Villasblancas. Creo que era necesario acometer ese tipo de actuación y, hombre, y agradeceros que hayáis tenido la capacidad de escuchar a los vecinos y al final realizar esta actuación. Solamente poner un pequeño reproche, ¿no?, por así decirlo. Como sabéis, el Chaparral, pues bueno, es el único núcleo de población dentro de los núcleos diseminados que todavía no tiene instalaciones deportivas. Hubiese sido también bastante positivo que se hubiese contemplado a lo mejor la creación de alguna pista deportiva para esa zona. Por lo demás, nosotros vamos a votar favorablemente y os agradecemos el trabajo que habéis hecho. Gracias. Buenos días. En primer lugar, pues cuestionar la hora de convocatoria del Pleno. Me alegro muchísimo de que la sala esté llena para que la ciudadanía pueda escuchar y participar activamente de la política municipal. Y, en segundo lugar, también informar de que no se nos ha convocado en pleno ordinario, tal y como estaba previsto en el reglamento de inicio de legislatura, en tiempo y forma del mes de julio, ¿de acuerdo? Visto esto, pues tenemos un montón de temas de política municipal que nos atañen a todas. En primer lugar, decir que estas propuestas que se traen en bloque, con una estrategia clara de que no podamos apoyar algunas que creemos necesarias para la ciudadanía del Bolote, no da respuesta a las necesidades reales. Tengo aquí el resumen histórico de nuestra posición en el Pleno de los presupuestos, que evidentemente fue que no. Y fue que no por muchos motivos. Tenemos pendiente el parking, aunque ustedes han hablado de una remodelación entre esas modificaciones de este parking de aquí, seguimos teniendo pendiente, no de ahora, sino de años, toda la remodelación, zona de aparcamiento y accesibilidad del Colegio Abadía. El Colegio Abadía, Caminos Escolares Seguros, que responde a una demanda de un mayor número de personas. Después, sobre el centro ocupacional, nos piden ustedes que hagamos de nuevo un voto de fe, porque, bueno, ustedes no negociaron los presupuestos, por eso venimos a este pleno de esta manera. No se han negociado los presupuestos con toda la oposición, sí con su socio en la sombra y en distintos intentos. Las políticas verdes o las propuestas que se han hecho desde este grupo municipal no se han tenido en cuenta, son parches, no sirven para nada, y no hay un escudo social ni inclusivo, solo hay maquillaje. Por lo tanto, nosotros votamos en contra en su día, dentro de las propuestas que ha desarrollado el portavoz del Partido Popular. Como digo, hablamos de un cambio de un semáforo, hablamos de otros temas que dependen de subvenciones de otras entidades y no dan respuesta a las necesidades reales. Sobre parques infantiles ya trajimos en su día el tema de la limpieza, jardines y parques infantiles necesitan una inversión muchísimo mayor. 70.000 euros es una respuesta de risa, vergonzosa. Por lo tanto, bueno, están ustedes gobernando en minoría, venimos aquí porque no han sido capaces de negociar un presupuesto con anterioridad y con todo el arco parlamentario que estamos sentados en esta mesa y nos piden que eso, un acto de fe o que nos encomendemos al apóstol Santiago y, bueno, estamos en un país laico confesional, por lo tanto nuestro voto va a ser en contra. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Nada, simplemente agradecer en este caso al equipo del Gobierno en esta modificación que haya contemplado cuestiones que se pactaron en el acuerdo de presupuestos con Vox. Y nada, y también agradecer el que sabemos que se están contemplando otras cuantas cuestiones que estaban en ese pacto, en ese acuerdo y que se está llevando a cabo. Gracias. Gracias. Cuando quieran. Bueno, nosotros desde el Grupo Municipal del PSOE vamos a aprobar esta modificación porque creemos que efectivamente son cosas que son necesarias, pero también queremos resaltar que esto demuestra la falta de previsión que había en el presupuesto, ya que en un presupuesto apenas aprobado hace poco, pues no se incluyeron estas cosas y ahora se presentan como si fueran cosas sobrevenidas, cuando eran problemas
que ya se venían. De hecho, algunas de las cosas que se van a reparar ya se han reclamado en varias ocasiones por este grupo municipal. Pues gracias a todos. Si os parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? Se aprueba. El siguiente punto es el expediente de aprobación de la contratación del servicio de ayuda a domicilio para el Ayuntamiento de Albolote. Como sabéis, Quiero hacer una aclaración, y es que en el pliego, cuando se regulan los criterios objetivos, en los servicios complementarios, en vez de poner 56, tiene que poner 55. Es que al sumar nos hemos dado cuenta de que teníamos un punto de más, ¿vale? ok, pues se rectifiquen. Como decía, esta propuesta viene a dar respuesta a este nuevo contrato que hay que sacar, un contrato que va a aumentar la partida hasta los 2.863.000 euros, IVA incluido, en donde se recoge un servicio de más de 177.000 horas y un precio hora de 16,15. Como sabéis, es obligatorio la prestación de este servicio y por eso traemos a esta propuesta a pleno para su aprobación. ¿Alguna intervención? Cuando quiera. Bueno, yo más que nada es una pregunta, se lo refería antes a Toñi, simplemente era en el capítulo 7 hace referencia a la financiación y la justificación del servicio y hace referencia a que todo esto se viene determinado por el convenio marco Granada en Red, pero claro, hace referencia a que está suscrito a municipios menores de 20.000 habitantes. Cuando se supere, que supongo que estamos ahí en las puertas, ¿cómo se va a gestionar esto? Como el contrato seguirá en vigor por lo menos durante unos años, pues hasta que no se venza este contrato, pues seguiremos en la misma circunstancia. Cuando quiera. Bueno, pues como ustedes saben, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida tradicionalmente es pública y es conocida nuestro posicionamiento en contra de los servicios mixtos privatizados y nuestra postura va a ser en contra, evidentemente. ¿Nada? Cuando quiera. Bueno, pues evidentemente, como dice Lidia, pues lo suyo sería que los servicios fueran públicos, pero como estamos ante una realidad y esa realidad es que el servicio está externalizado, pues nosotros, bueno, echándole un vistazo a la documentación que se nos ha presentado, pues lo vamos a votar a favor porque creemos que es un trámite necesario para que el contrato salga adelante y se preste el servicio como es debido. Si quisiéramos hacer alguna puntualización, sobre todo en la coordinación, me refiero a la hora de hacer un seguimiento luego de cómo se lleva el contrato y eso, porque sí nos han llegado que, bueno, hemos tenido conocimiento de algunos fallos que luego hay, sobre todo el tema de la coordinación, de las trabajadoras y de los usuarios. Pero por lo demás creemos que es un trámite necesario y lo vamos a apoyar. Pues gracias. ¿Os parece? Entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? Se aprueba. El siguiente punto también es un punto que llevamos tiempo, como sabéis, trabajando en él y es un paso más para conseguir pues, bueno, la nueva concesión del Centro Deportivo Urbano de Albolote. Hoy traemos aquí para su aprobación el estudio de viabilidad y de explotación y el proyecto de obra reforma y mejora. Como sabéis, como he dicho, era algo que teníamos pendiente, necesitamos primero tener el presupuesto para poder seguir dando pasos, ahora necesitamos este estudio y posteriormente pues ya traeremos el resto de condiciones para poder sacar la concesión. ¿Alguna intervención? ¿Nada? Pues sí, cuando quiera. Nosotros desde el Grupo Municipal del PSOE lo vamos a apoyar y sobre todo porque por nosotros no quede que este expediente ya se desbloquee de una vez y salga adelante, sobre todo por el bien de los usuarios y para que al ayuntamiento no le cueste más pleitos con la empresa. Entonces, bueno, vamos a hacer un acto de fe y vamos a ver si llegamos a 31 de diciembre y no hacemos prórroga de la prórroga improrrogable. Pues muchas gracias. Entonces, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra?
Se aprueba la propuesta. El siguiente punto es la aprobación inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Supramunicipal del Área Urbana Granada Metrópoli. Como sabéis, se le hizo el encargo de la redacción de este PEMUS supramunicipal a Diputación, ya se nos ha remitido y ahora corresponde al Ayuntamiento de Albolote aprobar única y exclusivamente la parte que corresponde, la parte que afecta a Albolote. Como decimos, es una aprobación inicial, posteriormente se publicará, se podrán hacer alegaciones o mejora al texto que se aprueba y posteriormente pues, pasaremos a la siguiente fase de aprobación. ¿Algo que decir al respecto? ¿Nada? Pues sí, cuando quieran. Sí, nosotros vemos aquí en este plan de movilidad urbana una serie de restricciones y no es más que un apoyo a la zona de bajas emisiones que se ha implantado en la capital y que ya hay un proyecto por ahí circulando que ha salido en los medios de comunicación en el que quieren incluir a Arbolote, Maracena y Armilla, es decir, los 3 municipios que en este momento tienen metro. Por lo tanto, nuestro voto ante esto va a ser negativo. Pues gracias. Pasamos entonces a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Se aprueba. El siguiente punto, el número 6, es la aprobación del convenio de colaboración entre el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada y Ayuntamiento de Albolote para cofinanciar el coste del servicio de refuerzo de la línea 112, que, como sabéis, discurre entre Peligro, Albolote y Maracena, dándole servicio al polígono Juncaril. Esto es otra de las mejoras que está haciendo este ayuntamiento junto con el consorcio para seguir mejorando la movilidad en nuestro entorno. Es una cantidad de 9.391 euros y viene a complementar, como decíamos, la línea que ya estaba prestando servicio. ¿Alguna intervención? ¿Nada? Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 7 es una moción institucional para la creación de un plan especial que recoja una normativa en el Plan General de Ordenación Urbana para regular la instalación de infraestructuras y equipamientos de proyectos de energía renovable y que además contemple e implemente medidas adicionales para fomentar e incentivar el autoconsumo eléctrico residencial y de pymes. Como sabéis, a raíz de una propuesta de una serie de vecinos de Albolote, todos los grupos municipales nos hemos puesto de acuerdo en establecer este plan, por lo menos comenzar con la redacción de este nuevo documento. Y si os parece, pues voy a pasar a dar lectura. En primer lugar, agradecer que todos los grupos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo una vez más para sacar adelante este texto. Y, como digo, voy a dar lectura a los puntos de acuerdo. El primer punto es dar inicio de inmediato a la elaboración de un plan especial que regule suelos y espacios donde se puedan desarrollar e implantar instalaciones o equipamientos de energía renovable. El segundo punto es modificar y adaptar el PGO con una normativa que regule la instalación, explotación y mantenimiento de parques fotovoltaicos no de autoconsumo ni encubierta en suelo no urbanizable del municipio de Albolote. El punto número 3, incorporar medidas que fomenten como campañas de información e incentiven como bonificación en el IBE el autoconsumo eléctrico a nivel de residencial y de pymes. Yo, en este caso, como decía, al ser una moción institucional, agradezco a todos los grupos políticos su iniciativa, a los vecinos también, y espero que en breves plazos de tiempo podamos contar con esa nueva normativa que regule nuestro entorno natural. ¿Alguna intervención al respecto? Al estar todos de acuerdo, pues la verdad es que sí, cuando quieran. Yo solamente pedir agradecer la colaboración y la recepción que ha tenido la moción por parte de todos los partidos, pero también rogar al equipo de gobierno que se inicie cuanto antes la elaboración de este plan especial para evitar que en todo este proceso de tiempo que pueda llevar pues proliferen más proyectos en la zona, y de lo que se trata es un poco de, por ahora, intentar frenarlos y en el momento que esté el plan ya constituido, pues tener una normativa que lo pueda regular. Solamente que no se quede en el cajón y que se pueda sacar adelante en la medida de lo posible cuanto antes. Pues muchas gracias. Si os parece, aprovechando que tenemos aquí también a los vecinos, bueno, algunos de representantes de ellos, si queréis comentar algo ahora, si no, luego en ruego y pregunta. Yo quería apuntar un poquito de lo que ha dicho antes, que mientras vaya probando, vaya elaborando el plan con más
detalle. Sí nos gustaría, si se puede votar o podemos plantear en una futura reunión, una moratoria ya hasta que se apruebe el proyecto, porque no es que se nos cuelen algunos permisos de obra mientras llega unos proyectos y nos encontremos aquí con 2, 3 o 6 o los que sean parques eólicos más, ¿no? Eólicos solares. En cuanto... Entonces, como vemos que Granada es una ciudad, como una provincia, y Granada y nuestro entorno va a ser bastante dañado con esos parques que estamos sobredimensionados, que no van nada con la política ecológica. Nos gustaría que se aprobase esa moratoria ya. En cuanto los técnicos municipales nos digan que es posible, así lo haremos. Gracias. Bueno, no hace falta votar porque es institucional, ¿no? Pasamos al siguiente punto, que es otra moción institucional para la protección y cuidado de Sierra Elvira. También atendiendo la propuesta de una serie de asociaciones de nuestro entorno, traemos a la aprobación esta propuesta, en donde también todos los grupos municipales, no solamente de este ayuntamiento, sino del ayuntamiento de Atarfe, que también tiene que ver en esta zona de actuación, como el ayuntamiento de Pinos Puente, nos hemos puesto de acuerdo para traer los siguientes puntos. El primero es mostrar el respaldo del Ayuntamiento de Albolote al contenido del manifiesto impulsado por la plataforma Salvemos Sierra Elvira en defensa de la conservación y protección del paraje natural de Sierra Elvira. El punto número 2, proponer la firma de una declaración institucional conjunta por todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Albolote, en línea con lo expuesto en el manifiesto de la plataforma Salvemos la Sierra. Y el tercero, incluir que dentro de este entorno natural se tenga en cuenta que se desempeñan actividades tradicionales como la caza, la agricultura y la ganadería, actividades que hay que salvaguardar en el marco de protección de Sierra Elvira. Como digo, hemos sido capaces de nuevo de ponernos todos de acuerdo y una vez leído el texto, como también contamos con algunos representantes de las distintas asociaciones, si queréis tener algún tipo de intervención, cuando quieran. Bueno, a mí me gustaría primero dar las gracias a todos los partidos que os habéis puesto de acuerdo. Esta moción o este proyecto que pretendemos ya viene de largo, viene desde el 98 que sepamos, después ha habido otras mociones y siempre se han quedado en el cajón de los recuerdos. Esta vez 12 asociaciones de Pinos, de Atarfe y de aquí de Albolote hemos iniciado este proceso pero a la inversa. Es decir, antes se hacía de arriba abajo, desde las instituciones, y nosotros hemos tomado la iniciativa para que sea de abajo arriba. Es decir, que desde ahora que ya los 3 ayuntamientos estáis de acuerdo, pues contar con nosotros, porque nosotros contamos con vosotros y vamos a ir empujando para que esto se lleve a cabo. Hasta ahora se ha quedado, como he dicho, en el cajón del recuerdo. Así que muchas gracias y para adelante. Pues gracias a vosotros, cuando quieran. Perfecto. Sí, por aclarar y por tirar de hemeroteca y la memoria histórica que siempre es tan necesaria sobre este tema en el que hemos trabajado de manera colectiva, con muchas personas que hay detrás, me gustaría dar lectura a un certificado de borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 1996, donde nuestra representación municipal del Grupo de Izquierda Unida era Emilio Ballester, José María García, Francisco Milena, Julio Bernardo y Rosa Ildefonso. En ella se llevaba una moción de Izquierda Unida a los Verdes sobre declaración de Sierra Elvira como parque periurbano. Por la comisión informativa, con fecha de 22 de junio del 96, aceptando la propuesta del dictamen, en una legislatura anterior, a iniciativa de Izquierda Unida y con el apoyo unánime de la corporación, se decidió solicitar la declaración del macizo de Sierra Elvira como parque periurbano, figura de protección natural que permitiría preservar mejor nuestra sierra y contar con apoyo de las distintas instituciones. Se aprobó, aquí tengo copia literal, pueden constatar ustedes los documentos, sometido a votación el dictamen presente, sin debate alguno, porque el sentir general de toda la corporación era el mismo que el de hoy, es aprobado por unanimidad y votación ordinaria. Esta no era la primera vez, era la segunda vez que se traía esta propuesta y el bipartidismo que ha tenido las competencias en la Junta de Andalucía, pues básicamente es un brindis al sol. Yo me alegro enormemente de que hoy estamos aquí todas de acuerdo, pero si cuando llega a instancias superiores donde ustedes están gobernando y tienen la posibilidad, lo frenan, pues entonces no sirve de nada. Gracias.
Bueno, yo entendía que al habernos puesto de acuerdo el debate no iba a ir en ese sentido, pero yo lo que les recuerdo es que ustedes también han gobernado y que me digan qué es lo que han hecho. Pasamos entonces al siguiente punto, una vez que esta moción institucional se ha dado cumplimiento, y el segundo punto es la moción del Grupo Municipal PSOE relativa al cumplimiento de la Ley 1/2020 de 13 de julio para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces. Para ello tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Gracias. Bueno, paso a la exposición de motivos. El Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad la Ley 1/2020 de 13 de julio para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales en los centros educativos andaluces, mediante la aplicación de técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. La finalidad de esta ley es la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces, mediante el desarrollo de determinadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables, en coherencia con los objetivos de calidad en la enseñanza, reglamentación laboral y adecuación a los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos por la legislación andaluza, estatal y europea. Por tanto, esta norma es esencial para garantizar entornos de aprendizaje saludables, confortables y sostenibles, especialmente ante la creciente incidencia de olas de calor y fenómenos climáticos adversos. La norma se fija como el contribuir a reducir la huella de carbono a lo largo de la vida útil de la edificación y, en general, a las medidas frente al cambio climático. Asimismo, la ley apuesta por limitar el gasto energético en electricidad y combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y convirtiendo a Andalucía en un referente estatal, europeo y mundial en la atención con técnicas bioclimáticas y tecnologías renovables. Por otro lado, el artículo 10 de la citada ley se reconoce el derecho de la comunidad educativa a la participación activa en la gestión bioclimática de los centros educativos andaluces, debiendo ser tenida en cuenta para la elaboración y aprobación de los instrumentos de intervención en materia de adecuación energética sostenible. Sin embargo, en 5 años desde su aprobación, ni siquiera se ha realizado su desarrollo reglamentario, ni su aplicación real por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Tampoco ha sido dotada presupuestariamente y las infraestructuras que se han desarrollado no abarcan ni el 10% de los centros educativos andaluces. La situación actual de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces afecta negativamente a la salud, el bienestar y el rendimiento económico del alumnado y del personal docente y no docente. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha concluido recientemente que los países deben implementar urgentemente medidas para abordar los daños y amenazas para los derechos de la infancia derivados del cambio climático y la degradación medioambiental. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene las competencias y la obligación de cumplir la ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. La emergencia climática y las olas de calor que cada año se intensifican exigen una respuesta urgente y coordinada. Es necesario acelerar la implantación de soluciones basadas en técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables para garantizar unas condiciones óptimas en los centros educativos. Por todo ello, desde el Grupo Municipal del PSOE de Albolote proponemos para su aprobación por el Pleno los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía a desarrollar la aplicación inmediata de la Ley 1/2020 de 13 de julio para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos del municipio de Albolote mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. 2. Instar a la Junta de Andalucía a dotar presupuestariamente la ley con el objeto de garantizar la plena ejecución de las actuaciones previstas en la misma y en concreto las previstas para nuestro municipio. 3. Instar a la Junta de Andalucía a elaborar un plan de actuación específico y con plazos concretos para la adecuación de todos los centros educativos andaluces, priorizando a aquellos situados en zonas más afectadas por las altas temperaturas y con mayores carencias en materia de climatización y eficiencia energética. 4. Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Cuando quieran.
Sí, en este caso, además del argumentario que ha leído la compañera del Grupo Socialista, se unen más cosas. Y es que la adecuación climática se ha hecho solamente de manera experimental en aproximadamente un 5% de los centros educativos andaluces. Tampoco ha dado resultados. Y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, con estudios que están apostando por el 3-30-30. Hay que utilizar solamente pavimento de cemento en un 3% y el resto deben de ser arbolados y vamos a coberturas vegetales y vamos a tener refugios climáticos en los centros educativos donde se encuentra lo más vulnerable de nuestra sociedad. Aquí en concreto en nuestro municipio somos una isla de calor en crecimiento, hemos abordado otras veces aquí en este pleno que somos un punto caliente de crecimiento del área metropolitana con un crecimiento exponencial enorme en menos de 10 años y no se están construyendo hospitales públicos, no se están construyendo centros educativos adecuados y los que ya existen están obsoletos. Por otro lado, el 21 de julio se cumplió ya 5 años de esa ley de bioclimatización que está en un cajón y, como decía, las personas que trabajamos en la escuela pública sufrimos el estrés térmico, pasamos frío y pasamos calor, pero no nosotras, que no somos lo más importante como trabajadoras, que también, sino los alumnos y alumnas de necesidades educativas especiales, donde cada año hay más recortes. Son personas que tienen pluridiscapacidades y lo más sensible de la cadena del sistema educativo no tiene garantía de estar en condiciones adecuadas, ni por ratio de profesionales, ni por condiciones de bioclimatización adecuadas. Por lo tanto, nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, a ver, nosotros partimos diciendo que por responsabilidad vamos a votar a favor de esta moción, al igual que la siguiente que presenta el Partido Socialista, pero sí le decimos al Partido Socialista Albolote que ha sido una oportunidad la que han desperdiciado para, en lugar de una moción institucional que viene por parte de su partido, que han presentado en más ayuntamientos, haberlo hecho en concreto de los centros escolares de aquí de Albolote, al igual que el del centro médico de Albolote, lo digo para no intervenir en la siguiente moción que presentan, porque prácticamente es igual. No nos metemos en todo el argumentario que han presentado y demás, porque seguramente habría cosas en las que discreparíamos, pero sí en los puntos de acuerdo, sí podemos estar perfectamente de acuerdo en que tanto una moción como la otra se reivindique a quien tiene las competencias, que en este caso es la Junta de Andalucía. Ya en el pleno pasado, precisamente sobre estos temas, en ruego y preguntas, hicimos aquí una queja o formulamos una queja de los padres de centros escolares en los que los niños lo estaban pasando mal, precisamente pues porque no estaban en condiciones, ¿no? Por lo tanto, nuestro apoyo lo tenéis, pero sí nos gustaría una sugerencia que lo hacemos siempre desde el punto de vista positivo, de que este tipo de mociones que se presentan de tipo institucional nos las aplicaremos nosotros también, se hagan desde Albolote, que es para lo que estamos aquí en el Pleno. Gracias. Gracias. Pues nosotros, aumentando de acuerdo también con los puntos de acuerdo, vamos a tener también intervención. Marta, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Saludar a todos los que hoy nos acompañan como público. Bueno, la verdad es que como en la exposición de motivos no estamos muy de acuerdo, no queremos entrar en un análisis que nos conlleve a una confrontación, porque tendríamos que hacer un análisis de lo que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida hicieron cuando estaban gobernando. Porque claro, venir aquí ahora a dar recetas de lo que tenemos que hacer, y cuando han estado en el gobierno no han hecho absolutamente nada, nos llama mucho la atención, sobre todo cuando faltan a la verdad o cuando omiten muchos datos muy importantes. Creo que estas mociones que les manda el partido a nivel institucional, pues no tiene mucho sentido traerlo a un pleno municipal. Creo que nuestra responsabilidad es trabajar por los vecinos del municipio, creo que es pedir y reivindicar mejoras para Albolote, que es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos de acuerdo en los puntos del orden de los acuerdos que se traen a votación, pero sí hay que poner de manifiesto lo que Albolote ha recibido en materia de educación en los últimos años gracias a las políticas del Partido Popular y de Juanma Moreno. Cuando el PSOE estaba en la Junta de Andalucía, desde el 2006 veníamos reivindicando un instituto y un colegio nuevo. Pues llegó Juanma Moreno y gracias a las políticas de Juanma Moreno y del Partido Popular y de esa apuesta por la educación pública,
tenemos una inversión de más de 3 millones en el Chaparral y más de 5 millones en el instituto. Pero estas son las realidades que tienen los niños y las niñas de nuestro municipio. Tenemos un instituto de línea 3 con una capacidad de 360 alumnos, que este año ha sido el primer año que han podido disfrutar. Tenemos un magnífico colegio en el Chaparral, una reivindicación histórica. Es decir, no palabras, sino hechos, realidades e inversiones que se pueden contrastar. Como digo, 5 millones en el Instituto Nuevo y 3 millones en el Colegio del Chaparral. Y eso pues son las realidades que Albolote, por ejemplo, y los vecinos de nuestro municipio tienen. Es una reivindicación que teníamos y estamos muy contentos y muy orgullosos. Nosotros nos alegra que traigan posicionamientos positivos y nos alegra por primera vez que en estos 2 años el Partido Socialista pues vote a favor de una modificación de crédito. Hoy estamos de enhorabuena porque tanto como ACUDE como el PSOE pues han dado un giro de rumbo. Yo me alegro porque esa es la actitud que nosotros llevamos estos 2 años, tender la mano a la oposición y coger sus propuestas. Me alegro muchísimo porque a lo largo de estos 2 años llevamos teniendo muchas reuniones con todos los portavoces, negociando los presupuestos y teniendo muchas reuniones, porque en el mes de diciembre, para negociar el presupuesto del 2025, en numerosas ocasiones le hemos tendido la mano y hemos tenido esas juntas de portavoces. Las propuestas que Izquierda Unida ha hecho, más del 50% de las 20 y tantas propuestas que hicieron, se incluyeron en el presupuesto. Y a pesar de eso votaron que no. El compañero portavoz de ACUDE hizo un montón de propuestas positivas para el presupuesto y él mismo en el pleno de presupuestos reconoció que se habían incluido en los presupuestos del 2025 y a pesar de eso votó en contra. Nos alegramos mucho que estemos en una actitud positiva, que miremos por nuestro municipio. No tiene sentido venir aquí hacer oposición a Juanma Moreno y a la Junta de Andalucía, porque ustedes tienen sus representantes en el Parlamento, donde es procedente debatir estos debates. Pero no pasa nada. ¿Vamos a hablar de la Junta de Andalucía? Pues vamos a decir que la Junta de Andalucía ha invertido 8 millones en educación en nuestro municipio. Vamos a decir que la Junta de Andalucía ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, con CESIF, con AMPE y con UGT, para tener una plantilla récord en docentes. Y eso lo tienen que saber los vecinos de nuestro municipio. Tienen que saber los vecinos que gracias a Juanma Moreno se está equiparando los salarios de los docentes a nivel nacional. La subida de los docentes para que mejoren sus condiciones laborales. Y también tienen que saber que estamos trabajando para que haya menos abandono escolar. 6,5 puntos menos en abandono escolar. En definitiva, más calidad, más servicios, más dinero para la educación pública de Andalucía. Eso una vez que ya está aclarado, ya que ustedes ponen el debate encima, porque claro, hay que recordar que tuvimos antes de que Juanma Moreno estuviera aquí, tuvimos un PSOE con otras políticas, que no les voy a recordar en qué se gastaban el dinero, porque creo que no procede en un pleno municipal donde vamos a hablar de Albolote. Entonces, ustedes traen aquí un debate que habla de la ley de bioclimatización, pero omiten que somos la única comunidad autónoma de España que está trabajando en ella, la única. Omiten que hay un plan de respuesta aprobado en julio del 2020, donde 462 centros han recibido mejoras en bioclimatización y omiten que ya se han gastado 175 millones de euros en mejoras, porque entendemos que nuestra comunidad autónoma tiene unas características especiales y es, pues, al estar en el sur de España tenemos mucho más calor que en otras comunidades. Lo entendemos y vamos a trabajar por mejorar eso, por supuesto. Por eso hay un plan y hay una ampliación de este plan de respuesta y hay planificado más de 80 obras en centros educativos en Andalucía con un presupuesto de 30 millones para dar cabida a esta ley de bioclimatización, porque les recuerdo a todos los compañeros corporativos que las leyes tienen que ir acompañadas de financiación, no como pasa en el Gobierno de España, que legisla y no nos da financiación, porque como ustedes saben, y especialmente Izquierda Unida, que es defensor especialmente de las colonias felinas y de los animales, tenemos que aplicar la Ley de Bienestar Social que ha aprobado el Gobierno de España, que nos manda las competencias a los ayuntamientos y no tenemos la financiación. Por eso, si ustedes quieren, hablamos de la Junta de Andalucía, hablamos del Gobierno de España
con el máximo respeto, con la máxima educación, pero con las realidades y con los datos. El debate de la Junta de Andalucía corresponde al Parlamento, ustedes lo han traído aquí, estamos de acuerdo en que hay que mejorar la ley de bioclimatización, ese plan de adecuación a la ley está en marcha. Juanma Moreno y las políticas del Partido Popular cumplen con su palabra. Hay un proyecto de mejora de 80 centros, de 30 millones encima de la mesa para este año y por eso, como no queremos más que lo mejor para nuestra tierra, vamos a votar a favor de esta moción. Nada más. Gracias, Marta. ¿Alguna intervención más? Sí, cuando quiera. Sí, por alusiones, me imagino que cierra la proponente, como siempre. Por alusiones, como estamos en Albolote, pues me gustaría saber cómo han colaborado desde el Gobierno municipal para dotar los distintos centros educativos, sabiendo que no es competencia propia y que ha habido una desigualdad total en distintas inversiones. Sobre el colegio y el nuevo instituto, pues desafortunadamente, pues fijaos estas cosas de la vida. Yo era maestra cuando se desbloqueó el tema administrativo, pero nadie ha tenido la deferencia de invitarme para conocer el nuevo colegio del Chaparral. Estuve allí en la primera piedra con todas vosotras y no lo conozco por dentro. Sí conozco las quejas de las asociaciones de padres y madres, de la gente que trabaja allí, sobre el tema de la climatización, que es insuficiente. El abandono escolar, pues bueno, pues muy bien, estamos hablando de Albolote, ¿no? No sé, las tasas de asentismo aquí no son muy elevadas, afortunadamente, pero no somos el ombligo del mundo. Y sobre la ley de bioclimatización salió de la presión ciudadana y de la autoorganización de las familias a través de la AMPA, canalizada a través de distintos partidos políticos. Pero bueno, como no hemos venido aquí a hablar del Parlamento andaluz, pues, en fin, no sé, puede dar usted los datos que quiera, que el papel lo aguanta todo. Pero que hayan firmado ustedes un acuerdo con sindicatos amarillistas que no son representativos de toda la comunidad educativa, pues deja mucho que desear. El cumplimiento de la ley, que la subida y las bajadas, y si quieren que ustedes hablamos del Gobierno de España, pues hablemos, no importa, podemos hablar. Nosotros no traemos aquí mociones tipo, venimos a hablar de las necesidades reales del pueblo de Albolote. Gracias. Pues gracias. Tiene la palabra para cerrar el turno. Bueno, pues sí, traigo una moción, efectivamente, que nos han propuesto desde nuestro partido a nivel provincial, pero evidentemente Albolote no queda fuera de la provincia de Granada y evidentemente aquí en Albolote las deficiencias en cuanto al tema de bioclimatización son evidentes. O sea, eso yo no lo tengo, yo no estoy en la escuela, pero tengo un nieto que va al colegio y conozco a muchos padres y madres y hemos hablado con la AMPA y hemos estado reunidos y nos han trasladado pues muchas quejas. Por ejemplo, el nuevo instituto, para ser de nueva construcción, pues no tiene sombra donde los niños puedan salir al patio. El aricel tiene las persianas rotas y con lo cual en invierno hace mucho frío y en verano hace mucha calor. La caldera del Tina, bueno, pues ya sabemos todos, en fin. Que para no querer entrar en un debate regional, pues la señora portavoz de Marta pues se ha explayado bien. Ya sabemos todos el buenismo de Juanma, ahí está, ya de por sí ya tiene su sobrenombre, pero como ha dicho Lidia, el papel lo aguanta todo, pero la realidad está ahí. O sea, nosotros hemos estado, el traer esta moción, sí, es verdad, nos lo proponen a nivel provincial y ahí está, pero antes de traerla aquí al Pleno, nosotros hemos estado reunidos con la AMPA de los colegios de Albolote y sabemos las deficiencias que hay en temas de bioclimatización en el pueblo de Albolote. Y aunque sea una moción tipo, pero evidentemente Albolote está en Granada y Granada está en Andalucía y que esta ley lleve 5 años metida en un cajón y no se le haya desarrollado, pues yo creo que ahora es un buen momento de que lo hagamos. Y si estamos todos de acuerdo, pues mucho mejor. Pero que no se quede en un cajón. Pues gracias. Me gustaría que respetáramos los turnos, que para eso pregunto en todas las temas. Cuando quieran. Brevemente. No, un poco después del meeting que ha dado la señora Nievas, simplemente decirle que desde nuestra agrupación, cuando vemos que algo es coherente y coincide con nuestro criterio, votamos en función a nuestro propio criterio. También decirle que ya sean, con la propuesta de la moción del PSOE, ya sean competencia directa del Ayuntamiento, de la Junta o del Gobierno de España,
del señor Juanma Moreno o de Pedro Sánchez, yo creo que la institución más cercana a los vecinos es el ayuntamiento, y cuando hay un problema de este tipo, como es la climatización en los centros públicos, los que tenemos niños y conocemos la realidad que hay en esos centros, pues lo lógico es que eso se traslade a la institución más cercana que tienen los vecinos, que son los ayuntamientos, y estos a su vez pues se tendrían que encargar de trasladarlo a otras instancias ya de carácter supramunicipal. Yo creo que también usar el debate político aquí para una moción, que yo creo que lo que recoge es un asunto en el que estamos todos de acuerdo, pues entrar en este tipo de debate me parece poco productivo. Pues muchas gracias. Si os parece, pasamos a la votación. Votos a favor de la propuesta. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto es la moción del Grupo Municipal PSOE para instar a la Junta de Andalucía... para instar a la Junta de Andalucía a corregir el deterioro creciente de la sanidad pública, incrementar su financiación, que ha de ser destinada a los centros públicos, aumentar las plantillas, las retribuciones de profesionales sanitarios y cumplir los pactos firmados. Para su presentación tiene la palabra la portavoz. Bueno, antes de pasar a leer la moción, sí quisiera pedir que, bueno, que esta vez no se nos dé otro mitin del buenismo de la Junta de Andalucía. Yo traemos esta moción con la mejor intención de... Es verdad que también es genérica, pero la traemos con la mejor intención de mejorar la sanidad y, sobre todo, aquí en Albolote, como luego expondré también. Paso a leer la moción. Gracias. La sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de una financiación insuficiente y una falta de inversión sostenida en recursos materiales y humanos. Según los últimos datos disponibles, Andalucía continúa situándose por debajo de la media nacional en gasto sanitario por habitante, lo que repercute directamente en la calidad de la atención, el estado de la infraestructura y las condiciones laborables de los profesionales sanitarios. La situación sanitaria andaluza es la siguiente. Existe una infrafinanciación sanitaria en Andalucía evitable. Con los datos más recientes del Ministerio de Hacienda y las poblaciones oficiales en 2024, el presupuesto sanitario per cápita es el siguiente. Andalucía, 1.748 euros. País Vasco, 2.308, es decir, 560 euros más que Andalucía. Navarra, 2.217, 469 más que en Andalucía. Extremadura, 2.221, 473 más que Andalucía. El promedio del gasto sanitario público per cápita de las comunidades autónomas es de 1.937. Andalucía es la quinta comunidad autónoma con menor presupuesto por habitante del Estado y se sitúa por debajo del promedio del presupuesto sanitario por habitante destinado por cada comunidad autónoma, con una diferencia de 189 euros menos por habitante respecto a este promedio. Esta desigualdad presupuestaria, que es similar a la de años anteriores, unida a la creciente derivación de fondos de la sanidad pública al sector privado, explican en gran medida la situación de desatención y deterioro progresivo actual de la sanidad pública andaluza, que se detalla a continuación. Déficit de profesionales de la sanidad, expresado por ratio cada 1.000 habitantes del Sistema Nacional de Sanitario, Ministerio de Sanidad, 2023, expresamos los datos de la comunidad con mayor ratio y de Extremadura por su comparabilidad con Andalucía. Ratio de médicos y médicas, Sistema Nacional de Salud, incluye atención primaria, atención hospitalaria, urgencias y emergencias y residentes. Bueno, aquí hay una serie de datos que si los doy el público tampoco se va a quedar con ellos, con lo cual sí queremos resaltar que hay una carencia de enfermeras y enfermeros, que esto explica la saturación en hospitales. Un enfermero andaluz atiende a 12 pacientes cuando la recomendación de la Unión Europea es de 6 o 8 como máximo. Cada enfermero o enfermera menos da como resultado 4 muertes evitables al año, según un estudio. Según un informe reciente del Ministerio de Sanidad sobre la situación de la enfermería, publicado hace 3 meses, Andalucía es la comunidad con mayor saldo negativo de enfermeras y enfermeros. Salieron 1.937 más que entraron en 2023. Otros profesionales, como pueden ser técnicos especialistas, personal administrativo, celadores, etcétera, lo mismo. 7,9 profesionales cada 1.000 habitantes. Andalucía, 7,2. País Vasco, 10,8. Extremadura, 10,3.
Teniendo en cuenta esta ratio y simplemente para igualar la media nacional, Andalucía necesita 5.400 médicos y médicas, 5.900 enfermeros y enfermeras y 6.500 profesionales de otras categorías. Andalucía, para igualar la media nacional, necesita aumentar la plantilla con unos 18.000 profesionales. Existen unas listas de espera insostenibles. Con los últimos datos comparables, estamos en los últimos puestos de entre todas las comunidades autónomas en los indicadores de lista de espera. En lista de espera quirúrgica somos la segunda comunidad con mayor tiempo medio de espera, 176 días cuando la media nacional es de 126. Y la comunidad con mayor proporción de pacientes que esperan para una intervención quirúrgica más de 6 meses, el 33,4%, mientras que el porcentaje en conjunto de España es del 22,9%. Lista de espera para consultas con especialistas hospitalarios. Somos la tercera comunidad con mayor tasa de pacientes en espera de una primera consulta externa. El 10,3% de la población andaluza está en esta situación. Somos además la segunda con mayor tiempo de espera, 150 días, 45 más que el conjunto del Estado. Retribuciones de los y las profesionales. Las retribuciones del Servicio Andaluz de Salud a sus trabajadores y trabajadoras se encuentran entre las más bajas del país, en la mayoría de categorías, lo que genera descontento, fuga de talento y dificultades para atraer y retener personal cualificado, especialmente en zonas rurales o de difícil cobertura. Incumplimiento del acuerdo de mayo de 2023. A esta situación se suma el reiterado incumplimiento de los pactos y acuerdos firmados con las organizaciones sindicales, lo que agrava aún más la desconfianza y la precariedad del sistema. La Junta de Andalucía firmó en mayo del 2023 un pacto con las organizaciones sindicales para contratar 2.416 profesionales adicionales en atención primaria y mejorar su funcionamiento. Dotar a todos y todas las profesionales de una carrera profesional con un reconocimiento de méritos más adecuado, lo que suponía una mejora retributiva que contribuía a disminuir la brecha salarial con el resto de comunidades autónomas. En abril de 2025, de las 2.416 plazas expresadas recogidas en el Pacto por la Mejora de la Atención Primaria, deberían estar cubiertas 1.388. El SAS se niega a proporcionar la cifra de plazas cubiertas. Con los escasos datos que se pueden obtener públicamente, podemos afirmar que solo se han cubierto 400 plazas, lo que supone el 18% de las plazas comprometidas. En abril del 2025 no se han aplicado lo acordado en materia de carrera profesional ni del acuerdo del 2022 ni del 2023, lo que agrava aún más la brecha salarial. La protección de la salud es un derecho básico y su garantía requiere un compromiso firme y sostenido por parte de todas las administraciones. Por ello, desde este grupo municipal consideramos imprescindible alzar la voz y reclamar con firmeza a la Junta de Andalucía que adopte medidas urgentes para revertir esta situación. Existe una desigualdad territorial en la asistencia urgente y emergente. Hace más de 3 años que se está negociando un plan andaluz de urgencia y emergencia, lo que produce asistencia diferente dependiendo del lugar donde se resida. Las organizaciones sindicales, mediante la aplicación del Pacto de la Mejora de la Atención Primaria, han intentado mejorar esta asistencia, pero ha sido imposible tras las múltiples negativas de la Administración. La atención a la salud mental está colapsada. La atención a la salud mental en la sanidad andaluza pública evidencia un colapso estructural agravado por las profundas desigualdades territoriales que sufre nuestra comunidad. Los centros de salud han perdido su esencia. Los centros de salud, otro pilar fundamental del sistema público y clave en la reducción de la mortalidad, han perdido su esencia y ya no protegen la salud integral, física, mental y social, porque existe una desigualdad tanto cualitativa como cuantitativa en recursos entre Andalucía y otras comunidades, que se traduce, entre otras cosas, en un incremento desorbitado de la demora para una cita en atención primaria y su desbordamiento. Una medicalización en lugar de una prevención. Dada la falta de recursos, no solo sanitarios, sino sociales y comunitarios y de profesionales de las distintas categorías, los profesionales de atención primaria se ven empujados a una asistencia centrada en el fármaco. Se priorizan pastillas sobre terapia, abandonando el enfoque comunitario que antes era bandera. Abandono administrativo. La saturación ha convertido a los centros de salud en fábricas de recetas, no en espacios de cuidado. Los profesionales soportan una carga burocrática excesiva, dedicando gran parte de la jornada a renovación de recetas y realización de informes y otras tareas administrativas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita el acuerdo de, primero, instar a la Junta de Andalucía a que incremente el presupuesto destinado a la sanidad pública para alcanzar como mínimo la media nacional de inversión por habitante, garantizando su uso dentro del sector público para que éste sea dotado con una financiación suficiente y equitativa. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a mejorar las retribuciones del personal sanitario del Servicio Andaluz, de manera que se igualen progresivamente a la media nacional, dignificando así su labor y reconociendo su compromiso con la salud de la ciudadanía. Tercero, exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento íntegro de los pactos, acuerdos y compromisos firmados con las organizaciones representativas de los profesionales sanitarios. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud y Consumo, al Parlamento de Andalucía, así como a las organizaciones sindicales y profesionales del ámbito sanitario. Gracias. Pues gracias. ¿Alguna intervención más? Lidia, cuando quiera. Las personas que disfrutamos de la sanidad pública sabemos muy bien cómo funcionan las listas de espera y sabemos muy bien cómo se incumplen de manera sistemática los plazos de garantías con las especialistas. Y nos han vendido a la clase trabajadora eso de que si no te llega el especialista, que hagas un repago de tus derechos y que te vayas a una clínica privada donde normalmente atienden los mismos profesionales que la pública. La clase trabajadora acepta con resignación esto, puesto que se está mercadeando con nuestra salud. Los quirófanos de la pública permanecen cerrados de manera programada y prevista para la andaluza y la andaluza, mientras que la privada está sacando tajada sobre los problemas de salud de estas personas. El pasado 5 de noviembre, con un otoño muy caliente de movilizaciones en la calle y con la sociedad civil organizada, el Partido Comunista y la Asamblea de Izquierda Unida de Albolote convocamos una mesa en defensa de la sanidad pública. Y allí vi a muchas de vosotras que estáis interesadas en el tema, pero otras muchas no estabais. Así que en la calle, en la tarea, nos van a encontrar. No queremos hacer de esto un debate autonómico, sin embargo, pues los posicionamientos del señor Juanma Moreno, pues él cumple lo que dice. Él prometió privatizar y está privatizando en enseñanza y también en sanidad, y es, pues bueno, los impuestos a las grandes fortunas, pues claro, a costa de los servicios públicos de los que nos beneficiamos la mayoría de las personas. Queremos lo público, pero para expoliarlo. Nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Gracias. Pues Marta, tiene la palabra. Brevemente, por favor. Muchas gracias, alcalde. Entonces ahora yo, si les contesto, les doy un mitin, pero lo que da la portavoz de Izquierda Unida o lo que da el portavoz de ACUDE o lo que da la portavoz del PSOE en contra de la Junta de Andalucía, eso son intervenciones normales que nosotros tenemos que asumir como normales. Yo creo que eso es lo que ustedes entienden por la democracia, yo hablo, yo tengo la razón, pero cuando me dicen cosas que no me gustan, uy, pues ya, eso es un mitin y no me gusta. No me parece que sean las maneras de dirigirse a ambos portavoces, porque yo no doy mítines, yo me preparo los temas, me los estudio y si traen una moción de la Junta de Andalucía, pues le traigo los datos. Y ustedes, pues parece que no les gusta oírlo. Ahora a mí me correspondería decir y contrastar la falta a la verdad de la portavoz de Izquierda Unida diciendo que bueno, pues hay privatizaciones cuando ahora mismo en la Junta de Andalucía es el mayor presupuesto de la historia en sanidad, igual que el mayor presupuesto en educación, con datos. Y si no, pues ustedes hablen con sus compañeros del Parlamento, se preparan las intervenciones y vienen con los datos, como yo he hecho. ¿Qué he hecho? Pues decir que las propuestas de acuerdo es que se están cumpliendo, es que hay mayor presupuesto, es que hay mayor retribución en el personal y es que los pactos con los sindicatos, claro que se están haciendo. Y desde que nosotros, desde que el Partido Popular y desde que Juanma Moreno llegó al Gobierno en el 2019, la sanidad pública ha sufrido una transformación y un incremento en 28.000 profesionales. Pues es que esos son los datos. ¿Y qué quiere que le diga? Que hay un 55% más de presupuesto que en el 2018 cuando estaba el PSOE. Que esa ciudadanía que se habla se tiró a la calle en forma de marea blanca en contra de las políticas del PSOE y en contra de las políticas de la señora Montero y de Susana Díaz. Porque, ¿saben lo que habían hecho? Pues quitaron 1.500 millones en la sanidad, porque se perdieron más de 7.700 profesionales sanitarios, porque se redujeron
los salarios, tanto que ahora reivindicamos los salarios, pues antes el Gobierno del PSOE con sus socios de Izquierda Unida recortaron el 4% de media en los salarios en todas las categorías y se cerraron más de 800 camas. Pero eso, claro, cuando yo lo cuento, pues no, yo tengo que escuchar aquí las críticas sistemáticas a las políticas de la Junta de Andalucía y de Juanma Moreno, porque ustedes han entrado en la confrontación, en el debate cíclico en el que no salen, Es que privatizan. Pues miren los datos, si es que es la mayor inversión. Cuando estaba el PSOE gobernando en la Junta de Andalucía, había 1.214 euros de gasto medio por habitante. Pues ahora, con Juanma Moreno y el Partido Popular en la Junta de Andalucía, pues tenemos 1.700 euros de gasto medio. Esos son los datos que tenemos. Yo qué sé, yo es que me lo preparo, me lo estudio, se lo cuentan. Vienen a hablar de la Junta de Andalucía, pues le tengo que decir lo que hay de la Junta de Andalucía. A mí me gustaría que estuviéramos hablando del centro de salud, que es lo que este equipo de gobierno está peleando. Lo mismo que hemos peleado por el colegio, lo mismo que hemos peleado por el instituto. Este equipo de gobierno y este alcalde tiene un compromiso con Albolote y vamos a pedir y reivindicar que amplíen el centro de salud. Y eso es lo que estamos haciendo. Ustedes traen mociones de la Junta de Andalucía, pues me parece muy bien. Yo vengo aquí a decirles lo que está haciendo mi partido y el presidente de toda Andalucía, el presidente de la Junta de Andalucía, que, como digo, en estos años ha mejorado los servicios públicos, tanto la educación como la sanidad, y ha posicionado a Andalucía en una ciudad próspera, donde hay más trabajo y donde estamos con menos paro que otras comunidades autónomas, donde hay futuro y, sobre todo, donde no hay corrupción. Muchas gracias. Presidente de la corporación, y nuestro posicionamiento, como estamos de acuerdo y la moción tiene muchos datos con los cuales no compartimos, no la podemos apoyar, pero nos vamos a abstener para demostrar nuestro compromiso, nuestra reivindicación y nuestras ganas de mejorar en la sanidad pública de Andalucía y especialmente en la de Albolote. Gracias, Marta. Tienes la palabra para cerrar el punto. Bueno, pues evidentemente la moción, como he dicho al principio, era genérica, pero no tenemos nada más que mirar lo que pasa en Albolote. O sea, tenemos un centro de salud que está, yo creo que el ejemplo de la infrafinanciación lo tenemos en el centro de salud de Albolote, que este año, por ejemplo, en los presupuestos de la Junta de Andalucía era 0 lo que estaba destinado al centro de salud, cuando se supone, y según prometieron, un mes antes de las elecciones municipales, en julio del 2025, el centro de salud tenía que estar, la ampliación ya tenía que estar, deberíamos estar inaugurándola ahora y celebrándolo junto con las fiestas. O sea que aquí tenemos, claro que es una moción genérica, pero aquí tenemos los ejemplos en Albolote. El centro de salud es totalmente insuficiente, falta personal, tanto médico como de enfermería. En el Chaparral llevan años reclamando un servicio de pediatría, que los que lo pedían para sus hijos ahora lo siguen pidiendo ya para sus nietos. Allí sigue sin haber un pediatra y allí en el Chaparral, con las urbanizaciones, la población ha crecido bastante en estos últimos años. Albolote no tiene un servicio de urgencia acorde al volumen de población que tenemos. De hecho, teníamos antes de la pandemia, que eso ya lo hemos dicho, ya presentamos una moción en su día, ya lo hemos reclamado varias veces. Albolote tenía servicio de urgencia por las tardes y los sábados por la mañana. Se perdió, hicimos una moción, se aprobó por unanimidad y aquí seguimos sin tener urgencia. Otra vez se las vuelve a llevar a Tarce, las de 24 horas. Estaba previsto que vinieran aquí a Albolote y que la gente de Maracena vinieran aquí a Albolote a la urgencia y no se tuvieran que desplazar a Las Chanas. Y sin embargo se lo vuelve a llevar a Tarce la urgencia 24 horas. Pero es que no tenemos ni siquiera urgencias por la tarde ni los sábados por la mañana, seguimos así. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero que Juanma Moreno dedica a la sanidad pública? Porque la sanidad pública no está mejor que estaba antes. Por lo menos para los que somos usuarios y lo sufrimos, lo estamos viendo. Gracias. Pues gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción. En contra. Abstenciones. Se aprueba la moción. El siguiente punto, número 11, es la moción del Grupo Municipal Vox para la creación de un registro municipal de personas electrodependientes e implantación de medidas de asistencia ante posibles cortes eléctricos. Tiene la palabra su portavoz.
Sí, pasamos directamente a ver las propuestas de acuerdo para no perdernos en el argumentario, aunque bueno, queda claro que la intención nuestra es que se cree un registro municipal que sea voluntario por parte de los posibles usuarios y de personas que sean electrodependientes, porque ya no solamente con el apagón de luz en el que tuvimos en toda la península ibérica, que casi, bueno, en algunas zonas fue de 24 horas, sino en aquellos sistemáticos que por sistema prácticamente estamos teniendo habitualmente en Albolote, por distintos arreglos y demás. Son personas vulnerables que, como sabemos, dependen de la electricidad para su tratamiento en casa, y lo único que pedimos es que se cree ese registro, que a través de los servicios sociales municipales y de la propia protección civil se cree un protocolo de actuación para colaborar y ayudar con esas personas, y que, bueno, que haya una partida económica para tener maquinaria para solucionar esos problemas de esas personas, que supongo que tampoco serán muchas, pero sí es de vital importancia para ellas el que tengan una serie de generadores y demás que en un momento determinado, incluso traslados que en un momento determinado se pueda solucionar ese grave problema. Hemos visto como en ese día del apagón, cuando se restablecieron las redes sociales, la comunicación, pues vimos como había ciudadanos de Albolote a los cuales hay que agradecer su colaboración, que, bueno, pues teniendo sus viviendas con placas solares no necesariamente tenían que tirar de electricidad, que como sabemos no estaba funcionando, pues ofrecieron la posibilidad a esas personas el que se trasladaran a su casa. Creo que hay que agradecerle esa colaboración, pero creo que no es necesario por parte de las instituciones. Debemos tener un plan de actuación para gente que es muy vulnerable ante estos casos. Pues gracias, David. ¿Alguna intervención más sobre este punto? Sí, cuando quiera. Bueno, pues desde el Grupo Municipal del PSOE vamos a apoyar la moción porque creemos que nos parece que es una cosa buena para el pueblo y bueno, la vamos a apoyar. Gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Los puntos, la segunda parte del Pleno, los puntos 12, 13, 14 y 15, dar cuenta de las distintas resoluciones desde el 1 del 6 de 2025 hasta el 25 del 7 de 2025, y pasamos a los ruegos y preguntas de los concejales. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Bueno, en principio, para empezar, pues bueno, es un tema que lleva siendo recurrente bastante tiempo, y con referencia a los malos olores. Ya se hizo referencia en el anterior pleno, se puso, ha habido un movimiento también vecinal que está haciéndose cargo también de este asunto y recogiendo firmas. Y la pregunta solamente era preguntaros si se ha hecho algún avance o ha habido algún tipo de actuación al respecto para buscar una solución a ese problema. No, que la pregunta es si ha habido algún tipo de avance o actuación para solucionar sobre los malos olores. Bueno, pues tal y como comentamos en el pleno anterior, las distintas administraciones que tienen competencia en esta materia, al menos cada una en algunos de estos sentidos, están tomando sus decisiones. Yo de nuevo agradezco tanto a Diputación, la Junta de Andalucía, Confederación, Mancomunidad y Ayuntamiento de Peligro, además de la concesionaria del agua, tanto Aguapira como Hidrogestión, el trabajo que se está realizando. Y como digo, ya se están materializando algunas de estas medidas de expedientes que vienen algunos desde el año 2023, o sea que no es algo que, como sabéis, se hace de un día para otro, sino que bueno, la legislación garantista que tenemos así nos obliga a la Administración, y en los últimos días, a través del seno de la Asamblea de la Mancomunidad, se ha puesto en marcha, se ha aprobado un plan de actuación sobre los vertidos irregulares que tenemos en los dos municipios, en los dos polígonos, que entendemos que va a venir a solucionar en parte o en gran parte, o esperamos que incluso definitivamente, el problema de malos olores que se genera. Sí, la intencionalidad de la pregunta, más que nada, Salustiano, es entendiendo que hay una crispación bastante grande en la calle, una preocupación es para que los vecinos estén informados. Otra cuestión es sobre la policía local.
Nosotros valoramos que se haya tenido la capacidad de llegar a un acuerdo con la policía para actualizar sus condiciones laborales, pero bueno, volvemos un poco a preguntar lo que pusimos en el anterior pleno también. El problema que hay con la plantilla, si ha habido algún tipo de avance, se tienen ya más efectivos en plantilla, se han recuperado de los que estaban de baja, es una pregunta también. Y a colación de esto también preguntar que, bueno, ya se hizo referencia a la comisión en fiestas, cómo se va también a garantizar la seguridad en las fiestas de Albolote. Gracias. Pues efectivamente sí que tenemos ese acuerdo que se va a ir materializando en el tiempo. No es un acuerdo que se toma bilateralmente, sino que tienen que ser los órganos competentes los que tengan que ir aprobando todas esas medidas. Pero bueno, lo cierto y verdad es que sí que tenemos ese acuerdo que va a propiciar, entre otras cosas, pues que estas fiestas garanticemos la seguridad de nuestro municipio por varias vías. Nosotros antes de llegar a este acuerdo, efectivamente, con Guardia Civil llegamos a un entendimiento. Yo quiero agradecer tanto a la subdelegación del Gobierno como a la propia plantilla, el sargento de la Guardia Civil de Albolote, que siempre han estado muy cercanos a las demandas de nuestros vecinos y con ello nos garantizaban la seguridad, por lo menos por su parte, y con un refuerzo muy amplio en los días de las fiestas. Pero además, como tú bien decías, la recuperación de algunos de los policías que estaban de baja también ha sido efectiva, y también lo que ha permitido este acuerdo es desbloquear el acuerdo que teníamos con más municipios, de los cuales ya se han firmado esos acuerdos, para tener refuerzo también de los 2 ayuntamientos conveniados para las fiestas, con lo cual yo entiendo pues que vamos a gozar de una seguridad suficiente dentro de nuestro municipio para el desarrollo de las fiestas de la mejor manera. Otra cuestión que tenía para haceros es que, bueno, con referencia a la guardería del Chaparral, ver si se están revisando la dotación de personal del centro. Yo no sé si se cumplen los ratios para poder dotar al centro de algún profesional más, y si se va a realizar también algún tipo de actuación atendiendo las demandas de padres y la dirección del centro, que ya también por registro han pasado en varias ocasiones ya desde el año pasado haciendo eco de este problema. Los ratios se cumplen, así lo dicen los técnicos, pero aún así, pues bueno, todo lo que es la sustitución del personal que tiene bajas laborales, también se está trabajando para tener una nueva bolsa. Como sabéis, la que había anteriormente ya caducó y se está restableciendo una nueva bolsa como para que no tengamos ese problema. Hay una última cuestión que quería preguntaros. En junio entró un documento de una resolución, por visto una denuncia por realizar vertidos de aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Albolote al cauce público Barranque Magón, careciendo de la preceptiva autorización de este organismo de Cuenca y resultando a la vista de los resultados analíticos obtenidos, vertidos contaminantes de capacidad de afección a la calidad de aguas en el término municipal de Albolote. Se ha dado una resolución con una sanción de una cuantía bastante grande que, por lo visto, los responsables tienen que hacerse cargo tanto el consorcio como el ayuntamiento de Albolote. ¿Por qué se ha producido esto y si es un tema particular? ¿Cuáles han sido las causas? Pues desgraciadamente es bastante habitual encontrarnos con ese tipo de expedientes que se recurren evidentemente. Nosotros, como sabéis, tenemos el ciclo integral del agua concedido al Consorcio para la Vega del Desarrollo de Sierra Elvira, y son ellos los que normalmente recurren todas estas sanciones, que luego, bueno, pues en todo ese procedimiento algunas de ellas se ven absolutamente reducidas y otras pues que no acaban llevando razón. Es un procedimiento que, como tú bien has dicho, está ahora mismo en curso y que cuando se resuelva pues ya veremos. La cuantía es importante, de aquí van a 285.000 euros, aunque después de la resolución... Sí, bueno, que normalmente la propuesta que se hace del organismo de Cuenca para ese tipo de sanciones es muy elevada y, como te digo, y ahí están los archivos para que lo puedas comprobar, y si no, como siempre digo, no hace falta que me creas a mí, habla con los técnicos, pues ellos te corroboran que al final, pues bueno, todo esto queda, cuando queda en algo es mucho menos, cuando no, pues es desestimado. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, cuando quieras.
Sí, en principio un pequeño ruego para el concejal de deporte. No sé, porque en estos últimos días no he pasado por allí, pero tenemos una alcantarilla al lado de la puerta de los vestuarios con un cono que es eterno, lleva allí muchísimo tiempo, y entonces lo que rogamos es que se solucione, porque primero por seguridad, la cantidad de personas que pasan por allí, sobre todo chavales de los clubes de fútbol, y luego por imagen, porque está en el pasillo y estaba el cono ahí, no sé si... Pero vamos, lleva muchísimo tiempo, lo vimos en el DICAP y días después ha continuado por allí, y bueno, rogamos que a ver si se puede arreglar, porque además creo que es un arreglo menor, que eso no tiene mayor importancia. Otra de las cuestiones que planteamos, porque ha planteado Juanjo el tema con las modificaciones de crédito, además el tema de poner árboles en la zona del carril bici, en el espacio que queda, entiendo que entre lo que es la carretera Tarfe. Y la parte, lo que preguntamos es la parte de arriba de la avenida que pega ya con la avenida Jacobo Camarero, que también tenemos ahí un espacio que también se está reivindicando, porque por allí pasa ya muchísima gente, y la verdad que bueno, que es necesario el plantar árboles por allí. Y bueno, aunque sabemos que pertenece, si no me equivoco, a Diputación, que es competencia de Diputación, creo. A ver si el Ayuntamiento puede hacer algo al respecto, que no creo que Diputación pusiese ningún tipo de reparo en ello. Con el primer punto lo tenemos en cuenta, me dice el concejal que ya están en vía de arreglo. El segundo punto, como tú bien decías, la carretera Tarfe, una vez que ya se finalizó la obra del carril bici, sí que nos corresponde a nosotros el mantenimiento de esa zona. Por eso hemos pensado, ahora que ya era posible, y aprovechando también la remodelación que va a tener todo ese entorno, pues no solamente la replantación de arbolado, que en un momento dado es algo más fácil, sino la implantación del riego para no tener problemas a posteriori. Es diferente a la parte de arriba, todo lo que tiene que ver con paseo de ronda, porque con el desarrollo de la 1 esa zona va a desaparecer. Entonces no tendría mucho sentido, cuando se supone que en breve plazo de tiempo ya van a tener todos los documentos administrativos aprobados para iniciar la obra de urbanización, poder acometer esa obra, para después que se produjera, que hubiera que quitarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te digo, hemos apostado por la carretera a Tarfe, y evidentemente una vez que se pueda solucionar esa parte con la obra de urbanización, pues también tenemos la intención de seguir reforestando nuestro municipio. Sí, que entiendo que cuando se inicien las obras de ese sector y demás, pues se va a cambiar la fisonomía de todo aquello, y la verdad es que sí que va reforzado la obra. Otra de las cuestiones que nos plantean la Asociación de Empresarios del Polígono Juncaril, bueno, nos hablan de un plan de movilidad que había para el polígono, y que, bueno, que está un poco estancado, un poco parado. Aparte de que, bueno, nos comentan las quejas que tienen, que son habituales desde hace ya bastante tiempo, con el tema de la recogida de residuos, que, bueno, está siendo un poco precaria. Y sí es cierto que no sé qué es lo que está ocurriendo, pero recuerdo no hace muchos años de esto que Hidrogestión pues tenía un gran número de personal en el polígono industrial, era fácil verlo, y ahora es prácticamente muy difícil ver un trabajador de Hidrogestión por allí, por las calles del polígono. Entonces no sabemos qué está ocurriendo, no sabemos si es que con un contrato que parece ser que es de larga duración, que todavía le quedan bastantes años, si habría que buscar algún tipo de modificación, algún tipo de apoyo o algo desde el consorcio, porque bueno, está el polígono, la situación en la que está es precaria. Pues son dos temas. El primero, el plan de movilidad interno de Juncaril. Nosotros estamos llevando a cabo medidas, como bien sabéis, hemos solicitado subvenciones, apoyo externo de diferentes administraciones para ir complementando ese plan, y en breve plazo, pues, por ejemplo, las primeras subvenciones que entiendo que vamos a poder ejecutar, porque ya estamos en su tramitación, pues son las de Diputación, que afectan tanto a las zonas de aparcamiento como a la movilidad, la entrada y salida de los polígonos. También, por otra parte, el tema de recogida de residuos con el cambio de normativa. Todo esto se está transformando. Es verdad que tenemos un impasse en donde la situación es bastante complicada, pero ya tenemos encima de la mesa para poder revisar y aprobar la nueva ordenanza que va a regular el servicio,
con lo cual pues esperamos que una vez que esto se ponga en funcionamiento, como tú bien dices, con una concesión que en principio tiene que durar hasta 2038, pues venga a solucionar todos estos problemas, pero la verdad es que el concepto de recogida de basura, tal y como lo conocemos, tiene que cambiar debido, pues, como estamos diciendo, a la nueva normativa y a la implantación de este servicio que tiene que acometer la concesionaria. Y por último también, en relación al polígono industrial, bueno, pues nos comentan desde la Asociación de Empresarios que, bueno, falta un poquito de coordinación y de más colaboración con el OAL, porque parece ser, yo les comenté lo del tema de si ellos desde la asociación comentaban al OAL las necesidades que tenían de trabajadores para, en base a eso, hacer cursos que de verdad sean de provecho y puedan tener cabida como trabajadores esos alumnos en el polígono industrial, y nos comentaron y nos dijeron que, bueno, que prácticamente la comunicación es muy escasa o prácticamente nula con el OAL, y no es lo que teníamos entendido, pero nos dicen que falta comunicación y que falta coordinación con ellos. Pues me extraña ese comentario. Como sabéis, es muy habitual la organización de jornadas, tanto por parte de la propia asociación, como por parte del OAL, como por parte del ayuntamiento y algunas otras administraciones en donde todos coincidimos. Es muy habitual, prácticamente cada 2 meses hay algún tipo de esas reuniones donde ellos asisten y, en fin, pues, bueno, pondremos un poco en alerta con este tema, porque lo que sí que nos consta es que incluso cada vez que hay una demanda de personal de alguna empresa, se ponen en contacto directamente las empresas, que a lo mejor eso, el cauce de información que les falta se pone de manifiesto en el propio OAL, y el OAL hace una primera preselección en función, pues, de los currículos y las necesidades de la empresa. De cualquier manera, estaremos muy encima del tema. Si no tiene más preguntas, ¿algún ruego, alguna pregunta más? Sí, cuando quieran. Bueno, nosotros tenemos una pregunta con relación a los centros de participación activa de Albolote y el Chaparral. Justamente hace un año este grupo municipal trajo a este pleno, en el pleno de julio del 2024, una moción para que Albolote contara con un centro de participación activa de mayores, lo que son los antiguos clubes de jubilados. Concretamente pedíamos que el equipo de gobierno se comprometa y se implique en hacer todas las gestiones necesarias para que Albolote cuente con un centro de participación activa, según decreto tal de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, dictado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Esta moción se aprobó por unanimidad, pero no hemos tenido constancia de que hasta el momento se haya hecho ninguna gestión para ello. Lo que sí hemos tenido conocimiento hace poco, bueno, en el mes de mayo, entraron unos escritos, y lo que sí nos dimos cuenta que Albolote y el Chaparral ya contaban con unos centros de participación activa inscritos como tales. Y en fecha del 14 de mayo se pedía una serie de documentación para regularizarlos, que lo tengo aquí. Sin embargo, por lo visto no se ha hecho nada al respecto, y hace unos días lo que se ha recibido ya es la resolución de la cancelación de inscripción de estos centros, tanto el de Albolote como el del Chaparral. Entonces, bueno, queremos saber qué ha pasado para llegar a esto, si ya contábamos con esos centros, qué pasa, faltaba dotación, faltaba... Entonces, si lo podéis contestar ahora, y si no, pues por escrito quisiéramos saber qué ha pasado, sobre todo... Bueno, el del Chaparral ya sabemos que con la ampliación del centro de salud se quedó más reducido y de hecho no tiene funcionamiento, y el de Albolote, bueno, pues todos sabemos la situación en la que está, que antes, bueno, sí es un bar, pero es que ahora ya ni eso, se abre un rato por las tardes, sí, pero la verdad que nuestros mayores en ese sentido están muy desamparados en cuanto a tener un sitio donde ir, y sobre todo de dotarlo de actividades como tienen Atarfe, Maracena. Yo creo que Albolote lo merece también. Gracias. Sí que estamos revisando la situación, como bien dijimos en su día. Estábamos intentando volver a sacar las concesiones de los 2 bares, que es el inicio también, para contar con algún tipo de servicio. Nos hemos encontrado con situaciones complicadas, porque, por ejemplo, el de aquí de Albolote todavía no se ha conseguido, una vez que abandona,
el contrato, la empresa, persona que tenía esa concesión, hemos conseguido rescindirlo para poder volver a sacarlo y el compromiso es seguir trabajando en ese sentido. Cuando se aprobó la moción, efectivamente, sí ya teníamos la calificación. Lo que pasa es que, bueno, pues si nos queremos comparar con otros tipos de centros sociales, pues también tendríamos que tener en cuenta el resto de actividades que no se hacen dentro para este sector de la tercera edad que hacemos habitualmente y no de ahora, no en los últimos tiempos, sino desde siempre con nuestros mayores. De cualquier manera, nuestro compromiso es seguir trabajando en ese sentido y lo antes posible pues empezar por contar con ese servicio que da pie a tener otros muchos más, aunque bien es cierto que con este tipo de colectivos se está trabajando muchísimo. Gracias. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí. Cuando quiera. Bueno, buenos días. Me gustaría, con su permiso, señor alcalde, leer un escrito prácticamente de auxilio de una arboloteña que trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen de las Nieves. Bueno, la carta comienza. Me dirijo a ustedes desde el más profundo respeto y con el corazón de una profesional sanitaria que por vocación y compromiso ha dedicado su vida a cuidar de los demás. Sin embargo, hoy siento la necesidad de alzar la voz ante el progresivo deterioro que vive el sistema sanitario andaluz, un sistema por el que muchos luchamos cada día con un enorme esfuerzo y entrega. Permítanme comenzar hablando de una realidad que muchos desconocen o prefieren ignorar, la ansiedad y sobre todo el miedo. Sí, miedo. Miedo al futuro laboral, a la incertidumbre constante, a no saber si mañana seguiremos trabajando. En Andalucía, muchos sanitarios sobrevivimos con contratos precarios, encadenando jornadas pendientes de una llamada telefónica entre las 8 y las 3 de la tarde. Incluso hemos llegado a ser penalizados por no poder contestar una llamada estando literalmente en el cuarto de baño. Puede parecer una exageración, pero es la triste realidad que vivimos. También tenemos familias, responsabilidades y no pocos compañeros se ven obligados a compaginar varios empleos para poder llegar a fin de mes. Llevamos años con una bolsa de empleo desactualizada, llena de excusas y con una puntuación que jamás refleja el esfuerzo real, el dinero invertido en formación, las horas de estudio, los cursos realizados. Todo este sacrificio parece en vano ante notas de corte cada vez más inalcanzables. Pero lo más doloroso de todo esto es no poder ofrecer a nuestros pacientes la calidad asistencial que merecen. Habla de su experiencia actual en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Universitario Virgen de las Nieves de Granada y expone que carecen de agua caliente, lo que obliga a realizar la higiene de pacientes críticos con simples toallitas calentadas en un calefactor. Se contrata personal de enfermería y auxiliar de enfermería sin formación previa específica para trabajar en un entorno tan delicado como la UCI. La carrera nos forma en muchos aspectos, pero no nos enseña a manejar un respirador, identificar alarmas de bombas de infusión o usar el equipo específico de cuidados intensivos. Los cursos de formación son escasos y fuera del horario laboral, lo que imposibilita nuestra asistencia. Los celadores se reparten entre dos UCI, dificultando el desarrollo normal de nuestra labor. La carga de pacientes supera los límites establecidos, lo que compromete gravemente la seguridad y atención de cada uno. Sufrimos exceso de jornada por falta de personal, lo que está generando un profundo agotamiento físico y mental. Este desgaste profesional y emocional ha llevado a muchos compañeros a renunciar pese a la vocación que los trajo hasta aquí. Además, los pagos se retrasan hasta 2 meses y en muchos casos percibimos un salario por debajo de la categoría profesional que nos corresponde. Esta carta no es una queja vacía, sino un grito de auxilio. Pedimos respeto, condiciones dignas, recursos adecuados y sobre todo la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes la atención de calidad que merecen. No pedimos privilegios, pedimos justicia, con la esperanza de que nuestras voces sean escuchadas y nuestras condiciones mejoradas. Bueno, como podéis ver, dista mucho de lo que ha comentado la señora portavoz del Partido Popular. Entonces, bueno, ya que cada cual saque sus propias conclusiones, pero creo que se está defendiendo a ultranza una cosa que es indefendible, bajo mi opinión. ¿Vale? Luego, con respecto a la policía local, me gustaría saber si ya habéis podido hablar con recursos humanos para ver si se puede sacar la plaza de su inspector. Ahora mismo lo que estamos es con la oferta de empleo público, en donde vamos a sacar muy rápidamente, por lo menos esperamos, la plaza nueva de oficial y la nueva de agente, como primer paso para ir solucionando un poco la situación. Vale. Otra preguntilla, estamos viendo como pueblos colindantes tienen, bueno, parques infantiles que parecen Disneyland en comparación a los nuestros, incluso parques acuáticos en pueblos como La Cavia, que gobiernan ustedes. Entonces mi pregunta es si los 70.000 euros de esta modificación de crédito que ha comentado el concejal Juanjo son suficientes para actualizar los parques. Evidentemente no, lo que son suficientes es para ir haciendo todos esos mantenimientos que requieren anualmente. Vale.
Y bueno, ya por último, hace unos plenos solicité por registro de entrada el informe del estado de salud de los árboles, que comentaste que había un informe que decía que estaban mal de salud y por eso se han talado en el Paseo de Colón. La pregunta es si existe ese informe porque no me ha llegado. Pues de acuerdo, a la concejala la invito a que lo haga ella personalmente en vez de ningún otro trámite del ayuntamiento, que directamente te lo facilite porque evidentemente sí que existe. Gracias. Gracias. Sí. No hay más ruegos, más preguntas de los concejales. Levantamos la sesión y damos paso a los vecinos que quieran hacer sus ruegos y sus preguntas cuando quieran. Quería dar las gracias a todos los grupos por ponerse de acuerdo y llegar a una declaración institucional en un tema tan importante como son los parques fotovoltaicos. Vamos a ver. Quería decirles que he oído hablar a varios de un cajón que existe por aquí, por el ayuntamiento, donde aquí se aprueban cosas y luego se duermen en cajones. Entonces, queremos decir que esperamos que esta moción y esta aprobación institucional que habéis hecho no se duerma en ese cajón, sino que los técnicos del ayuntamiento se pongan a trabajar y que se ordene en este sentido, digo, se ordene la construcción de megaplantas fotovoltaicas en el municipio. También quiero decir que no estamos en contra de las energías renovables, sino de la forma que se está llevando a cabo en toda España. Y que el Ayuntamiento de Albolote tome ejemplo de otros ayuntamientos donde ya se está ordenando esa construcción. Otra cosa que quería comentar es que aquí se han hablado de temas muy importantes como es la sanidad y la educación. Y la señora Nieves ha hablado de la Junta de Andalucía y de Juan Manuel Moreno Bonilla. Entonces, aplicándolo un poco al tema de las plantas fotovoltaicas, yo quiero decir que me parece muy incongruente que el señor Moreno Bonilla hace unos meses haya venido a la provincia de Granada, a Inayoz, a soltar una pareja de linces ibéricos y al mismo tiempo esté fomentando y se esté construyendo megaplantas en la zona. Explíquenmelo, a ver cómo se come eso, ¿vale? Por último, decirles que, como saben, tenemos una ley que es la lista, que permite una moratoria de 2 años para determinados temas, incluidos las plantas fotovoltaicas, por lo que rogaríamos que esa moratoria se aplique, en este caso, hasta que se ordene todo el tema de la fotovoltaica. Y, bueno, reiterar que los técnicos que ya trabajan, pero trabajen en este tema, ¿vale?, concienzudamente, y que me entristece mucho que tengamos ya cerca del Cubillas una planta fotovoltaica a la que acudimos a protestar en su inauguración, que se llame Cubillas. Me da mucha pena, ¿vale? Y ya está. Yo creo que simplemente decir renovable sí, pero no así. Gracias. Pues muchas gracias. Tal y como hemos comentado... Gracias. Tal y como hemos comentado antes en la moción, cuando hemos hablado de ella, el compromiso de esta corporación es impulsar políticamente este hecho. No le quepa duda que desde hoy mismo vamos a hacer esa providencia que inicie esos trabajos de los técnicos municipales, pero también hay que entender que los técnicos municipales pues tienen sobre todo que asesorarse de cara a traer un documento que esté pues lo más lo más seguro jurídicamente hablando. Esperemos que eso sea en poco plazo de tiempo, que podamos revisarlo juntos. Yo también ese es mi compromiso, que podamos ver esos borradores cómo van evolucionando y en función de cómo vaya yendo, pues bueno, y tomando las acciones que se estimen oportunas. La legislación que tenemos es la que tenemos y mientras no legislamos en contra tenemos que asumirla.
El Ayuntamiento de Albolote, sobre todo, que es el último eslabón de la cadena, pero es que a la Junta de Andalucía le pasa exactamente igual. Entonces, en ese sentido, como digo, mientras no se vaya avanzando en la modificación de todas estas legislaciones, reglamentos y demás, pues difícilmente se puede hacer otra cosa nada más que lo que estamos viendo, ¿no? Gracias. Pues como veo que ya has tomado la palabra, pues cuando quieras. Es que si no me quedo el último, y cada uno cuenta su cuento y se va. Por orden de prioridades, el pleno pasado hice una propuesta de condenar por parte del Ayuntamiento el genocidio de Gaza por parte de Israel. Quisiera saber lo que habéis votado. Pues tal y como te dije, el compromiso era vernos en Junta de Gobierno para ver si podía, en Junta de Portavoces, perdón, para ver si podíamos llegar a un entendimiento, un documento que entre todos pudiéramos sacar adelante. Lo que entiendo que no se trata aquí es de traer un documento en donde nos tiremos los trastos a la cabeza y que acabemos hablando de lo que no es. Entendemos que la comunidad internacional es la que tiene que tomar carta de los asuntos en este asunto para que no pase este disparate que está pasando en toda la zona de Gaza. Y, como te digo, para evitar ese debate, lo que queríamos, para evitar que se desviase ese debate, no evitar el debate, lo que queríamos en Junta de Portavoces llegar a este tipo de acuerdos. Como has visto, el Pleno lleva un montón de puntos, no hemos podido convocar esa Junta de Portavoces y seguramente para el siguiente Pleno podremos hacerlo. Yo especifiqué claramente en la propuesta que no se trataba ni de cuestiones políticas ni de cuestiones religiosas, que se trataba de una cuestión humanitaria. Creo que eso nos da lugar a muchas discusiones. Si queréis, yo mañana estáis de fiesta, el lunes os traigo ya una redacción con la moción para que la aprobéis, porque no se va a recoger ningún argumento político ni religioso, es solamente humanitario. Cuando pero bueno, la aceptamos. Esa era una de las preguntas que hice en el anterior pleno. La otra era sobre el tema del centro de salud. A San Juanma Moreno Bonilla, si habíais hecho algo para que el santo lo solucionara o mejorara las condiciones del centro de salud. Pues no quiero empezar de todo lo que se viene haciendo en todo este tiempo, pues ya lo conoces, sabes que el terreno ya se consiguió ceder por completo, no solamente lo que había, sino la ampliación, que conseguimos que se redactara el proyecto, que ya tenemos también el proyecto de obra, que en su día ya incluso aparecimos en presupuesto, aunque después no pudo ejecutarse. Como sabes, los presupuestos son anuales, si no dependen de otro tipo de subvenciones. Y lo que estamos viendo ahora es la posibilidad en el próximo presupuesto, que en el mes de septiembre se va a empezar a negociar con el resto de grupos políticos, estuviera el centro de Albolote. En principio es muy posible que así sea, pero si no es así, no te quepa duda que seguiremos peleando. Me referí en aquel momento a la mejora del que ya existe. En cuanto a personal y atención a los usuarios de los que... En cuanto a personal, cada vez que hay una incorporación que antes no había, con lo cual se está mejorando en continuo la dotación de personal. Otra cosa es después, una vez que salen los concursos de traslado, que algunos se van y se tarda en cubrir, otra cosa es las bajas, cubrir las bajas, las jubilaciones. Todo eso sí que es cierto que no solamente en el centro de salud, sino en la administración en general nos encontramos con un grave problema para la sustitución de personal o la incorporación de personal nuevo. Pero lo cierto y verdad que en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, el incremento de personal en la plantilla del centro de Albolote está siendo una realidad. Yo me refería más a la ampliación, que sí que es cierto que lo que provocará esa ampliación es la mejora de todas estas circunstancias. Por otro lado, me gustaría que me facilitarais, que me dijerais dónde puedo encontrar el contrato de limpieza de la empresa Precero y si me puedo enterar del proceso de selección que había ahí. Claro, por supuesto, si no me equivoco debe estar en el portal de transparencia, pero si no también la concejala te facilita la copia del documento. Yo es que soy muy torpe para los ordenadores, prefiero hablar con Rosario. Pues directamente con Rosario, ella te facilita, sobre todo porque al final de todo el procedimiento lo que hay es un contrato en donde se especifica, pues con todas las mejoras que han hecho con respecto al pliego, en qué consiste el contrato.
También hablé del tema de los parques, ya se había hablado en No eres de Albolote, de cómo estaban los parques y las máquinas que utilizamos los mayores, de los que yo soy uno de los que las utilizan. De hecho, ayer mismo estuve en el Parque de Guaynabo haciendo bicicleta, que me viene muy bien, y me trae un recuerdo. Estaba en el suelo, lo coloqué, hice las pedalas que tenía que hacer y después lo volví a quitar así, con la mano. Bueno, hacer las pedalas que se te resbala y te pega el hambreazo en la pierna. Esto me lo traje, os lo dejo aquí. Porque... No, llévatelo a servicio, aquí no... No, ya lo lleváis vosotros. Lo digo porque es que vaya que haya alguno más gracioso que yo y se lo lleva a su casa. Pero... Os lo dejo aquí. Los parques siguen estando igual. Y lo dije en el anterior pleno, que yo creo que esto no va a costar mucho ponerlo. Incluso ponerle un velcro para que, ya que no tiene dibujo, no se resbalen los pies y te pegues en las piernas, tenga que venir a denunciar al ayuntamiento. Claro. En eso no se gasta mucho. Pues era eso. ¿Algún ruego, alguna pregunta más del público? No. Sí, cuando quiera. Había levantado la mano antes, pero no me ha dado tiempo a ocupar la silla. Quiero incidir en los comentarios que han hecho mis dos vecinos, Inés y Sergio, sobre el tema de la moción aprobada hoy. Y quiero incidir convirtiéndolo en dos preguntas muy claras, señor alcalde. La primera, la moción aprobada hoy por unanimidad supone que se van a paralizar la concesión de nuevas licencias de obras, primero. Y segundo, estamos hablando, he estado presenciando por primera vez, me da mucha alegría porque nunca había estado, aunque yo soy vecino de aquí de Albolote de 40 años, ver cómo hay mociones que se han aprobado por unanimidad y están ahí efectivamente, como se ha dicho, en los cajones. Estamos hablando de qué plazo para terminar, elaborar y concluir este plan especial para intentar regular lo que es esta exagerada y alocada construcción de parques. Cualquier procedimiento administrativo en la administración es largo y tedioso. Si además hablamos de urbanismo, más todavía. No sé decirle un plazo, lo que sí que tenemos el compromiso es de que a partir de que nos levantemos de este pleno se haga esa providencia de inicio para que los técnicos municipales en principio se asesoren de la mejor manera posible para poder traer un documento que podamos ver entre todos y que se pueda llevar a cabo. Eso no significa que a partir de ese momento también ya sería efectivo, sino que, bueno, que lleva sus publicaciones, sus alegaciones, en fin, ya sabéis que el procedimiento es largo y tedioso, no sé ponerle fecha, pero sí el compromiso es que sea lo antes posible. Y entonces la respuesta a la primera pregunta, ¿esto supondría que se van a paralizar la concesión de licencias de obras? Como digo, es uno de los extremos. El acuerdo de hoy, el acuerdo de hoy, no, mientras no modifiquemos la normativa, no es algo que se pueda hacer de cualquier manera. Los técnicos, si se puede ir avanzando algo en ese sentido, antes de tener ese documento completo, aprobado y en vigor, pues haremos lo que esté en nuestra mano. Entonces aprovecho para pedirle a todos los grupos la máxima celeridad, porque se podría dar el caso en que se apruebe el plan cuando ya no nos haga falta, cuando tengamos 8 parques rodeando todo el Parque del Cubilla y todo Albolote. ¿Vale? Entonces pido que los partidos hagan suyo este proyecto. ¿Vale? Así será, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Buenos días. Bien, desde Podemos Albolote venimos a denunciar, y para que la gente sepa que lo de los malos olores de Albolote no es solo malos olores, es muchísimo más. La Mancomunidad de Juncar y La Segra vierte cerca de 3,3 millones de litros diarios de aguas residuales industriales al río Genil. El daño ambiental en la salubridad pública es incalculable. Los malos olores que sufrimos desde hace años en Albolote, principalmente, pero también en Maracena, Atarfe y hasta la zona de Mercagranada, son la consecuencia de los vertidos de la Mancomunidad Juncar y La Segra. Es decir, que los ayuntamientos de Albolote y Peligro están haciendo a cauce hidrológico público, concretamente el río Genil.
Desde Podemos Albolote hemos realizado una investigación técnica muy compleja durante más de 2 meses y nuestra primera sorpresa ha sido averiguar que la depuradora en cuestión no tiene autorización de vertido. Una infraestructura de esta importancia no tiene una autorización de vertido, una de las primeras exigencias legales de la normativa europea. Esta autorización está revocada desde 2021 y la propia Confederación Hidrográfica de Guadalquivir requirió a la Mancomunidad que en el plazo de un mes solucionara este asunto. La respuesta, ninguna, nada, silencio hasta la fecha. 4 años han pasado desde entonces y la dejadez de la Administración, vuelvo a recordar, de los ayuntamientos de Albolote y Peligros, es preocupante. No se puede entender que durante todo este tiempo toda queja o denuncia ciudadana haya caído en saco roto, que no importe el olor nauseabundo que sufrimos día tras día. Desde Podemos Albolote hemos acudido a un laboratorio autorizado para analizar una muestra de agua y los niveles alcanzados son alarmantes. Los valores de demanda biológica de oxígeno y sólidos en suspensión se disparan en cada caso. El problema de estas aguas residuales industriales sin tratar, como vemos, no solamente son los malos olores. Además, el daño ambiental y a la salubridad pública es evidente. Se están vertiendo 3,3 millones de litros diarios de agua contaminada al río Genil, un río que riega nuestra vega y que finalmente desemboca en el río Guadalquivir. Inacción de este Ayuntamiento de Albolote, del Ayuntamiento de Peligros, pero también del cumplimiento del tratamiento de aguas residuales. Desde Podemos Albolote hemos denunciado estos hechos ante el Defensor del Pueblo andaluz y ante la Fiscalía y llegaremos al Parlamento Europeo, porque queremos a la justicia europea, porque queremos soluciones, porque necesitamos soluciones y además queremos que se depuren las responsabilidades que correspondan. Por ello, solicitamos al señor alcalde, a este equipo de gobierno, que tomen cartas en este asunto de manera inmediata, que realicen de manera urgente las gestiones políticas, económicas y técnicas necesarias para atender las demandas de nuestro pueblo. Y si no, seguiremos adelante. Pues muchas gracias. Como hemos comentado antes en el punto, en un ruego o pregunta anterior, se está trabajando por parte de todas las administraciones, a las cuales yo agradezco todo ese trabajo. Se ha culminado con un plan de actuaciones que recientemente se ha aprobado y que esperemos que dé sus frutos. De cualquier manera, como ustedes bien dicen, han ido a Fiscalía, pues ya veremos cómo se resuelve el tema. Vamos tarde, ¿vale? Hacen ustedes afirmaciones que no se corresponden con la realidad, pero bueno, no es el momento de ahora mismo tener esa confrontación. Gracias. Vamos muy tarde, ¿vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Nada, pues levantamos la sesión.